Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El año empezó con algunos acuerdos con los que el Gobierno intentaba recomponer una mayoría parlamentaria, también con el anuncio de una reunión entre el presidente y el líder de la oposición en el intento de encontrar algún punto en común, pero no va a ser así. En el momento político que vivimos no hay tiempo para esto. Moncloa aparca de manera definitiva la reunión que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tenían previsto celebrar hace un mes para hablar del contexto internacional. El Gobierno y el PP ven un escollo para cualquier acercamiento en pleno calendario electoral. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La reunión estaba prevista para el 19 de enero y quedó suspendida después del accidente de Adamuz. Ahora el Gobierno reconoce que no es un buen momento y Génova tampoco muestra mucho interés, así que ese encuentro de momento no se va a producir. Ni Moncloa ha buscado una fecha alternativa, ni Génova tiene interés en que se retome esa reunión en la que Sánchez y Feijóo tenían previsto buscar puntos de acuerdo en política internacional. La intención era hablar, entre otros asuntos, de un hipotético envío de tropas de paz a Ucrania y de los cambios geopolíticos que está provocando Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El encuentro estaba fijado en un primer momento para el 19 de enero, pero el accidente ferroviario de Adamuz un día antes obligó a suspender las agendas políticas. Gobierno y PP quedaron entonces en convocar esa cita más adelante, pasado el luto oficial, pero un mes después no se ha movido nada y las fuentes consultadas confirman que no está previsto que lo hagan. La Moncloa hizo un intento de retomar la agenda a mediados del mes pasado, pero Génova trasladó a través de los medios que no lo veía oportuno. El calendario electoral, reconocen esas fuentes, tampoco ayuda. Sánchez sigue esta semana centrado en su agenda internacional, viajará a la India para, entre otras cosas, participar en una cumbre sobre inteligencia artificial a la que también acuden otros mandatarios como Macron o el brasileño Lula da Silva. La intención es seguir poniendo el foco en la necesidad de poner coto y poner medidas para el uso y el abuso de las grandes plataformas digitales. Guille, gracias. Hasta luego. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Y el asunto del día lo notarán desde hoy los pacientes de hospitales y centros de salud, porque hoy empieza la huelga de médicos. Que se va a extender toda esta semana con servicios mínimos para urgencias, y así seguirá si no hay acuerdo. Una semana de huelga al mes hasta junio. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Los médicos rechazan el acuerdo al que Sanidad llegó con los sindicatos que agrupan a todo el colectivo de trabajadores sanitarios. Es el primero en más de 20 años, pero consideran que no están suficientemente representados. Piden un estatuto propio, separado del resto de profesionales, y aseguran que la limitación de las guardias, que pasan de 24 a 17 horas con descansos obligatorios, no será efectiva en la práctica. Esa es una de las reivindicaciones que más han calado en el conjunto de la sociedad. ¿Qué sucede con el sistema de guardias que establece jornadas de más de un día completo, pero no afecta por igual a todos los médicos, ni es la única exigencia, aunque sí una con efectos claros sobre su salud y sus nóminas? Irene Millán. 6 de cada 10 médicos españoles hacen guardias. Una de las peores sensaciones que se tiene en la guardia es decir, no puedo más, pero tengo que poder. Eso es súper duro. Y además eso se te queda emocionalmente para varios días. Son obligatorias para prácticamente todos los médicos, excepto para los mayores de 55 años, edad en la que empiezan a ser voluntarias. El sistema de guardias recae sobre todo en los MIR, los médicos internos residentes. Para ellos, las guardias suponen hasta la mitad de su salario. Y el reconocimiento no solamente son palmaditas en la espalda o aplauso en la época del COVID. El reconocimiento tiene que ser a nivel económico. Un estudio de la organización European Union Doctors, que se publicó el pasado mes de noviembre, decía que los residentes españoles tienen una media de 62 horas extras mensuales frente a las 57 de la media europea. Por delante de España solo se encuentran Grecia, Chipre y Malta. Esta mañana en El Abierto vamos a analizar el contexto en el que se produce todo esto. ¿Cuál es la propuesta del Ministerio? ¿Cuáles son las demandas de los médicos y su encaje en nuestra legalidad y en los datos? ¿Qué opinan otros facultativos sobre su situación y la de sus colegas? ¿Qué alternativas hay? ¿Y cómo vive un médico su guardia dentro de un hospital? De manera que será la semana de la huelga de médicos y también la de la última refundación de la izquierda. Son días clave para el espacio a la izquierda del Partido
Partido Socialista, que intenta despejar una fórmula para presentarse unida, y aquí aparecen varias posibilidades a partir de los recelos entre partidos y sus direcciones: un único bloque con Podemos fuera, o dos, con las izquierdas nacionalistas por un lado y las que no lo son por otro, y Podemos igualmente fuera. Hemos intentado echar cuentas en base a nuestro sistema electoral acerca de si la unión de las izquierdas mejoraría sus resultados y serviría para aplacar el crecimiento de la ultraderecha. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Unir fuerzas es, desde el punto de vista matemático, la forma más sencilla para sumar escaños. Luis Miller, sociólogo e investigador del CSIC. Que las izquierdas intenten unir una única candidatura tiene muchísimo sentido. Cuando simulamos cómo sería el reparto de escaños con una única candidatura, por supuesto la izquierda saca más escaños. Miller sostiene que la unión de Sumar, Podemos y los partidos de la izquierda nacionalista e independentista sería la que más resultados daría, pero Carlos Domínguez, analista de 40DB, advierte de los riesgos. Podría restar ciertos votos por el lado de los partidos de ámbito nacional descontentas con que su partido se presenta a las elecciones con un partido de tendencia independentista, y por el otro lado incluso por parte de votantes independentistas a los que no les agrada que su partido de confianza esté concurriendo a las elecciones con partidos de carácter estatal. Aún así, Domínguez defiende que la unión de todos puede ejercer de revulsivo para los abstencionistas. Podríamos decir que la izquierda en estos momentos, si no cambian mucho las cosas, no gana las elecciones. Por lo tanto, tiene que cambiar mucho las cosas. Una manera es ir todos juntos a las elecciones. Y si eso sale bien, en el mejor de los casos, podría tener un efecto motivador y multiplicador del voto. Aunque el escenario, explica, es todavía difícil de prever a un año de las elecciones. No son los únicos. También la derecha habla de su unidad. El Partido Popular aprobará y apoyará que se debata sobre esto en el Parlamento. Tenemos que fijarnos en las cuestiones que nos unen. Esto, las cuestiones que nos unen, en palabras de Esther Muñoz del PP, es el burka. PP y Vox van a apoyar en el Congreso que se debata y prohíba utilizar este tipo de velo que cubre todo el cuerpo y deja solo una rejilla para los ojos, similar al niqab, que también va en la ley, que habla de evitar la imposición de costumbres islamistas. Vox quiere multas de 600 euros por utilizarlo en la calle. La propuesta puede salir adelante si Junts la apoya. Esta es una de las materias concretas en que derecha y ultraderecha se aproximan, porque la dirección del PP ha emprendido un camino de acercamiento después de los órdagos de Vox. Feijóo habla ahora de acuerdos puntuales para España, aunque sin líneas rojas. David Junquera, buenos días. Buenos días. PP llamando a Vox. Génova le insiste a Abascal: hay que dejarse de tira y afloja. Los españoles merecen otro gobierno y hay que acelerar eso. Por eso Vox y el Partido Popular tienen que entenderse, tienen que llegar a un acuerdo, porque la prioridad no son nuestros partidos, son los españoles. Esther Muñoz, que fue la que dijo aquello de que los hermanos se pelean, pero al final son hermanos, intenta calmar las aguas y sobre todo darle un barniz de normalidad a los pactos con Vox, algo que también ha hecho Feijóo en conversación con El Mundo. Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox. Asegura el líder del PP que mantiene sus palabras del verano, cuando dijo que quería un gobierno en solitario, pero a la vez reconoce que si los electores le mandan otro mensaje y ha de matizar, pues tendrá que hacerlo. En eso está, en matizar para tratar de amarrar los gobiernos extremeño y aragonés. El PP confía en un acuerdo relativamente sencillo para Azcón y espera un vía crucis para Guardiola. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El gobierno de Israel ha aprobado una propuesta para registrar partes de Cisjordania como propiedad del Estado. Es la primera vez que ocurre algo así desde 1967. La iniciativa está impulsada por el sector más ultra del ejecutivo de Netanyahu, que ayer lanzó otro ataque sobre Gaza en pleno alto el fuego, matando a 11 personas. El ministro de Defensa israelí dice que quieren declarar la propiedad permanente sobre territorios de Cisjordania, lo que rompe cualquier futuro del Estado palestino y el marco internacional acordado durante décadas. Corresponsal en la zona, Nuria Garrido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La aprobación de esta polémica medida deja un mensaje claro, y es que la creación de un Estado palestino va a ser prácticamente imposible. Ahora el gobierno israelí va a poder inscribir de forma vinculante terreno de la ya Cisjordania ocupada. Detrás de esta medida se encuentran los ministros israelíes de Defensa, de Justicia y el de Seguridad Nacional. El ultranacionalista y colono Smotrich, quien por cierto actualmente vive en un asentamiento de Cisjordania y siempre ha expresado su deseo de anexionarla. De momento el proceso va a aplicarse a la zona C,
el área que controla totalmente Israel, que supone el 60% de Cisjordania y donde viven 300.000 palestinos bajo ocupación. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna las otras dos áreas, la A y la B, que Israel también pretende arrebatarle, ya ha pedido acción a la comunidad internacional y le ha recordado a Israel que con esta medida está haciendo saltar por los aires los acuerdos de Oslo. Sobre la seguridad en el mundo, terminó ayer también la conferencia de Múnich, el foro en el que el año pasado Estados Unidos exhibió su distancia con Europa y este año, con algún matiz, también. Woke, decadent Europe is not facing civilizational erasure. La jefa de la diplomacia europea confrontó ayer el discurso de Marco Rubio, secretario de Estado de Trump. Aseguró Kaja Kallas que Europa no está en una crisis de civilización, sino que hay muchos países que quieren unirse a ella, a su club. Y añadió: Le resulta interesante que el país número 58 en la lista de libertad de prensa, Estados Unidos, le intente dar lecciones al respecto de la libertad de prensa, porque ella, Kallas, es de Estonia, que ocupa el puesto número 2 en esa lista. Más tarde, Marco Rubio matizó sus palabras del día anterior cuando dijo que Estados Unidos no quiere socios débiles. Dijo ayer el secretario de Estado estadounidense que no piden que Europa sea un vasallo, queremos que sea un socio, dijo, queremos cooperar con nuestros aliados. Mientras, dentro de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump intenta superar el bloqueo de los demócratas que ha provocado un cierre parcial de las cuentas. Ahora mismo el Departamento de Seguridad Nacional tiene a sus funcionarios sin cobrar los que son esenciales. La oposición intenta presionar a Trump para que haga reformas sobre el funcionamiento de la policía migratoria. El ICE, corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Concretamente, los demócratas exigen una reforma de 10 puntos. Son 10 cambios como, por ejemplo, We need masks off. We need cameras on. Que los agentes patrullen sin la cara cubierta, que sus uniformes lleven cámaras incorporadas o que no realicen detenciones en escuelas, centros sanitarios, iglesias, tribunales o también centros de votación. Así lo detallaba Chuck Schumer, el líder demócrata en el Senado, en la CNN. These are common sense proposals. They're supported by the American people. Donde recordaba que son propuestas que respaldan la mayoría de estadounidenses. A efectos prácticos, este cierre parcial no deja sin dinero a los agentes del ICE, cuyo presupuesto se aprobó ya el año pasado, pero sí afecta a otros sectores clave del departamento, como la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, que asiste cuando hay huracanes, incendios o terremotos. La Guardia Costera dejará de realizar tareas que no sean esenciales y también afecta al personal de seguridad en los aeropuertos, unos 64.000 empleados que ya están trabajando sin cobrar hasta que no haya un acuerdo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esta mañana es noticia también que hemos visto el sol en lugares en los que ha llovido mucho, pero todavía siguen muy vigentes los efectos de una cadena de 10 borrascas consecutivas. En Castilla y León siguen muy pendientes del Duero, que todavía puede sufrir crecidas después de las nevadas de estos días, y de la provincia de Valladolid. Ayer se desalojó a 70 personas de un barrio de Valladolid y los servicios de rescate siguen buscando a una persona que creen pudo caer al Pisuerga. La parte positiva es la que se espera que se produzca desde esta mañana en la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Los vecinos desalojados pueden empezar a regresar hoy a sus casas después de 10 días fuera. Radio Comarca, Leandro Izquierdo, buenos días. Sí, buenos días. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba ayer desde el pabellón de Ronda el regreso por fases de los vecinos de Grazalema desalojados. Moreno Bonilla señaló que los vecinos irán volviendo poco a poco a sus casas en aquellas zonas que consideren seguras, aunque todavía no se ha concretado la fecha ni el número de personas que regresarán a sus viviendas, aunque todo indica que el regreso se irá produciendo desde esta misma mañana. Son 1.600 personas las que tuvieron que abandonar sus casas el pasado 5 de febrero. Los niños y niñas desalojados sí han retomado hoy la actividad escolar, ya que han sido reubicados en los centros educativos de Zahara y Ronda. Hoy además está previsto que varios eurodiputados inicien una visita a la central nuclear de Almaraz, también a la comarca donde se encuentra. Lo van a hacer invitados por una plataforma que defiende que las instalaciones sigan abiertas. Entre otros motivos, dicen, por el impacto económico, social y energético que puede tener el cierre en una zona afectada por la despoblación y la falta de oportunidades laborales. El primer reactor de Almaraz está previsto que deje de funcionar en noviembre
noviembre de 2027, aunque los propietarios han pedido una prórroga para que estas instalaciones continúen activas hasta mediados de 2030. De la Molina. La delegación la forman 9 eurodiputados de 4 países y de partidos que van desde la ultraderecha de Vox o Ley y Justicia al PSOE. La plataforma Sí al Maraz, Sí al Futuro, que forman ayuntamientos, asociaciones y ciudadanos de la zona, es la promotora de la visita. Fernando Sánchez, alcalde de Belvis de Monroy, es su presidente. Queríamos que todos estos europarlamentarios conocieran de primera mano lo que los vecinos de Campo Arenero y de Extremadura podríamos sufrir, cosas como son la despoblación, la economía de la comarca, ya que la central supone el 5% del PIB de toda la región. Además de visitar la central, se van a reunir con representantes del gobierno extremeño, entre ellos la presidenta María Guardiola y los portavoces de los grupos en la Asamblea Autonómica. No habrá encuentro con nadie del gobierno central, que es quien tiene la competencia sobre la prórroga de Almaraz, porque el PP ha vetado al delegado del gobierno, a quien había designado Transición Ecológica. El Partido Popular quería que fuera la vicepresidenta tercera la que recibiera esta delegación. Los socialistas le acusan de instrumentalizar la visita. Y no hay fecha ni confirmación de la Santa Sede, pero la Conferencia Episcopal ya está pidiendo donativos para pagar una futura visita del Papa. Esperan que el pontífice visite España antes del verano, pero sin una fecha fija en el calendario. La Iglesia española ya quiere empezar a recaudar fondos para pagarla. Laura Gutiérrez. El viaje del Papa lo pagaremos entre todos, los que estamos deseando que venga, porque la visita no recibe financiación del Estado. Así se explica la Conferencia Episcopal en la web que ha creado para promocionar este viaje, conelpapa.es, en la que se pueden hacer ya esas donaciones de dinero para apoyar los trabajos organizativos y pastorales vinculados a esta visita. Donaciones que desgravan, se encargan de aclarar antes de nada en esta página. Una fuente eclesial explica a la SER que ese dinero se utilizará para alquilar baños portátiles o pantallas gigantes. Las donaciones se auditarán y si sobra algo, se utilizará para fines sociales. La Conferencia Episcopal de momento no tiene ninguna partida propia asignada para la organización de la visita. Se habilitará, nos dicen, cuando se confirme el viaje, pero para cubrir lo que no se cubra con las aportaciones voluntarias. La Iglesia pide también voluntarios para los preparativos, para dar apoyo durante los actos y para que puedan alojar en su casa a personas que vengan de fuera, y pide la ayuda de empresas en forma de patrocinio o mediante colaboraciones en especie. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.